A partir de hoy iniciamos la serie Frontera al Límite, donde reportaremos las más recientes noticias ligadas con la delincuencia en los estados colindantes entre México y Estados Unidos. Empezamos en Ciudad Juárez. Este sábado 6 personas perdieron la vida en hechos violentos. 3 de ellas murieron cuando sujetos armados se presentaron en una vivienda y abrieron fuego contra los asistentes a un velatorio. El día anterior, también en esa misma ciudad, 7 policías y un civil murieron durante una emboscada de presuntos sicarios. Otros 2 agentes están graves. Y las autoridades dijeron que los agentes habían detenido para hablar con un vendedor callejero que les pidió ayuda. Y ahí fue cuando los pistoleros empezaron a disparar para luego huir. Lo hicieron en 3 vehículos. Y ayer el gobierno de México rechazó enfáticamente la propuesta que hizo el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, para que México adopte un plan de combate al narcotráfico semejante al Plan Colombia. El exmandatario lo planteó durante su visita a la capital mexicana. El secretario de Gobernación de México, Fernando Gómez Montt, señaló que esa no debe ser la premisa para lograr derrotar a los narcotraficantes. Necesitamos que los americanos asuman ya la vergüenza de estar vendiendo las armas con las que se asesinan a mexicanos en este país. Necesitamos que los americanos asuman ya la factura de que es su dinero, el de su mercado de consumo, el que fomenta e incentiva la acción de la violencia en México. Necesitamos que los americanos asuman su responsabilidad y con ello auxilien a la autoridad mexicana a perseverar en la lucha y en la detección de estos delincuentes. Y para analizar este tema nos acompaña esta mañana desde la Ciudad de México Ana María Salazar Slack, reconocida especialista en temas de seguridad. Ella fue subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estas declaraciones del secretario de Gobernación son titular hoy en la mayoría de los diarios mexicanos. Quiero hacer un recorrido brevemente por 2 de ellos. El Milenio, no sé si el director Alberto lo puede poner, dice: vergüenza para Estados Unidos la violencia en México, según la secretaria de Gobernación. Y pasamos otro ejemplo, La Jornada, Gómez Montt, en la lucha antinarcos, yo me siento a salvo, fue lo que dijo el funcionario. La primera pregunta, Ana María, tú que trabajaste en la gestión Clinton, ¿te sorprendió su propuesta de un plan tipo el de Colombia y esta respuesta del secretario de Gobernación, que hoy es titular de la mayoría de los diarios mexicanos? Mira, yo tengo que decirlo, muy buenos días desde la Ciudad de México, Carlos, que sí son un poco desafortunados los comentarios de mi ex jefe, el presidente Bill Clinton. Cuando yo estaba en el Pentágono, yo tuve la oportunidad de negociar, ser parte del equipo de negociación del Plan Colombia con el gobierno colombiano. Y yo creo que lo que pone muy nervioso al gobierno de México, y yo diría a la población mexicana, es esa parte del Plan Colombia en donde se buscaba tener un número importante de soldados estadounidenses en Colombia, más que nada capacitando. O sea, parte de este proyecto era tener la capacidad de crear batallones antinarcóticos por parte del Ministerio de Defensa colombiano, y esa capacitación lo hacían soldados estadounidenses. Es esa parte en particular que el gobierno de México ha tratado de hacer darse un espacio, o sea, desligarse casi por completo del Plan Colombia, porque es algo que no se podría aceptar en México, la presencia de soldados estadounidenses para capacitar. Entonces, sí es un poco desafortunado, porque además crea un poco confusión, además, que lo que es la iniciativa Mérida, como te fijas, ni siquiera le llaman Plan Mérida, es iniciativa Mérida, para darle esa distancia. Entonces, entiendo el nerviosismo del secretario de Gobernación y por qué trata él de poner distancia entre los comentarios del presidente Bill Clinton. Pero, ¿qué hacer entonces, Ana María? Porque los datos son realmente alarmantes. Antes de tu presentación veíamos lo más reciente en cuanto a la violencia, para darte un número concreto de lo que significa esta violencia, desde que el presidente Felipe Calderón en diciembre del 2006 lanzó una ofensiva para luchar contra el crimen organizado, murieron 22.700 personas. Estos son datos del gobierno mexicano, 22.700 de que el presidente Calderón lanzó esta iniciativa. Indudablemente no está funcionando, o es mi parecer por estos números alarmantes.
Mira, tienes toda la razón, Carlos. Estos números son verdaderamente trágicos y parte de los cuestionamientos que hay en este momento de la estrategia o esta guerra en contra del crimen organizado que entabló el presidente Felipe Calderón es que no se ve a corto plazo una salida en donde podría reducirse el número de muertos. Yo como analista veo que probablemente en los siguientes meses o en los siguientes años va a incrementar el número y va a haber un fenómeno mucho más peligroso que se empezó ya a ver este fin de semana, en donde más y más estos cárteles, estos grupos se van a ir contra funcionarios que están en esta lucha y los atentados van a ser contra funcionarios de más alto nivel. Este fin de semana trataron de matar a la secretaria de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, le tiraron 2,000 balazos, Carlos, y no la mataron. Sí mataron a 4 personas, 2 guardaespaldas y dos civiles, hubo 10 heridos, pero ahí te das cuenta de lo verdaderamente peligroso que son estas organizaciones. Y una de las grandes críticas de esta estrategia, el presidente Felipe Calderón, es que no necesariamente se está haciendo operaciones quirúrgicas similares a lo que vemos en Estados Unidos, claro, donde entran, arrestan a 300 personas de una organización y ya con eso tienen la capacidad de desmantelar a corto plazo alguna de estas organizaciones. También hay mucha preocupación por la capacidad de los jueces de poder enjuiciar a estos peligrosos criminales. Los mismos fiscales tienen muchas dificultades de enjuiciarlo. El sistema de justicia penal mexicano es muy débil. Entonces podrás detener y arrestar a toda esta gente, pero procesarlos va a ser muy, muy difícil, si no imposible. Ana María, antes que se caiga el satélite, en la portada del Reforma leíamos a Gómez Montt diciendo: en la lucha antinarcos yo me siento a salvo, algo que puede sonar en base a estos datos que estamos ofreciendo un poquito soberbio. Tú que vives en México, ¿tú te sientes a salvo? Mira, yo te digo una cosa y me da mucha tristeza decirlo. Yo viví en Colombia a principios de los 90, del 90 a 95, y desde hacía mucho tiempo, desde que no me sentía tan insegura en México. La Ciudad de México tiende a ser muy insegura, Carlos, en términos generales, pero en los últimos meses en particular tengo la sensación de que como que el gobierno está perdiendo cierto control en algunas partes del país. Eso, o nosotros en los medios, que trabajamos en los medios, estamos haciendo mucho mejor trabajo en reflejar la realidad del país. México, existe en México mucha violencia, creo que es una violencia que va en aumento. Alarmante, gracias. Desafortunadamente, totalmente de acuerdo contigo, Ana María Salazar Slack. Muchísimas gracias por esta entrevista desde la Ciudad de México.